Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. A mí me gusta una frase que dice que el tiempo es el recurso más valioso que tiene un ser humano porque es lo único que no podemos ni comprar ni reproducir, ¿no? Dos palabras clave que son muy importantes en todo esto, en esta ecuación, que son tiempo y dinero. No hay como una transparencia desde el punto de vista comunicacional de qué se hizo con ese dinero y con ese tiempo. Ojalá llegara un día en el que las ONGs no fueran necesarias. Queremos darle voz a otros locos como nosotros. Correcto. Pero yo estoy seguro que va a salir bien, y va a salir bien, Santiago, porque lo estamos haciendo desde el corazón. Y cuando tú lo haces desde el corazón, desde el amor, desde las ganas de aportar y de sumar, al final sale bien. ¿Cómo has empezado el año, compañero? ¿Bien o qué? Bien. Feliz de verte y de estar aquí contigo. Igualmente. Sabes que está a punto de no venir porque llevo un constipado que, vamos, no me lo quito de encima. Bueno, pero no podíamos cancelar una segunda vez. La primera fue por mi culpa y yo, transmití todas mis energías para que te sintieras bien y pudiéramos vernos aquí en este espacio tan bonito. Sí, la verdad es que el lugar es precioso y creo que es perfecto para empezar el año con este proyecto que teníamos en mente y que yo creo que el 25 tiene que ser el año en el que arranque y lo saquemos adelante, que es el tema del podcast. Pero lo que sí que es verdad que tenemos que darle forma y ver realmente cómo lo queremos plantear. Entonces, cuéntame un poco cuál es tu idea y sobre eso vamos perfilando y vamos viendo. Bueno, empecemos por el principio, como quien dice, por el nombre, ¿no? Por el nombre. Por el nombre, claro. Voces en Acción Solidaria. Uh-huh. Voces porque de alguna manera queremos darle voz. Correcto. A otros locos como nosotros. Correcto. Obsesionados con hacer de este un mundo mejor, ¿no? Y de darle un legado positivo a nuestros hijos. Y de alguna manera no solamente realzar la labor que una organización como Manos Unidas, a la que pertenecemos los dos y que es lo que nos ha unido, hace por la humanidad, sino también lo que hacen otras organizaciones. Correcto. Entonces, darle voz a esas fundaciones, organizaciones, voluntarios, insisto, locos como nosotros, por no solamente esperar que el mundo mejore, sino por tomar acción al respecto. Y acción, porque de alguna manera no queremos quedarnos simplemente en eso, en la voz y en contar historias bonitas y ya, sino que queremos que de alguna manera quienes nos escuchen puedan ver estas personas que están tomando una decisión de hacer algo al respecto. Entonces, fundaciones, organizaciones, voluntarios, empresarios, empresas, emprendedores que de alguna manera entienden que como empresarios tenemos la responsabilidad, el compromiso y la convicción de devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos está dando. Uh-huh. Y por qué no también a autoridades, líderes políticos. Correcto. Que de alguna manera también están dando algo a lo que llaman el tercer sector. Correcto. Sí, a mí esa parte me parece importante. Es decir, al final, tú sabes que tú y yo nos encontramos y nos conocemos en Manos Unidas como voluntarios y de alguna forma es lo que nos ha unido. Y aparte de ese cariño que tenemos a nuestra ONG, de alguna forma también tenemos esa iniciativa de hacer cosas, donar tiempo y que ese tiempo al final sirva para ayudar a la gente. Y sí que me parece, yo sabes que hay un lema de Manos Unidas, creo que es después de la pandemia, del 21 o por ahí, que decía algo así como contagiemos solidaridad para frenar con la desigualdad o algo así. Entonces a mí esa parte de contagiar solidaridad me parece muy interesante. Y sí es verdad lo que tú has dicho del nombre del podcast, me gusta, porque de alguna forma engloba el concepto bastante claro de voces, porque estamos hablando, acción, porque no solamente queremos quedarnos en la palabra, sino que al final queremos animar a la gente a que emprenda esas iniciativas solidarias. Y esa parte me parece importante. Pero también es cierto, y eso tú lo sabes, por lo menos por la parte que me toca, que yo también creo que es importante que le demos visibilidad
no solamente al trabajo que hace otra gente sobre solidaridad y qué iniciativas tienen, sino también al trabajo que hace Manos Unidas, que al final es la ONG que de alguna forma nos engloba a los dos. La idea sería que fuera un podcast que no fuera 100% Manos Unidas, pero en el que siempre hubiera un condicionante de Manos Unidas y que de alguna forma sirviera para que la gente que nos escucha pudiera conocer un poco mejor cuál es nuestro trabajo dentro de la ONG, qué es lo que hace Manos Unidas, etcétera, etcétera. Darnos a conocer. Pero Así evidentemente es. sin dejar de lado las iniciativas que otra gente toma, que también son muy interesantes y que creo que es bueno visibilizar. No sé cómo lo verás, pero vamos. Sí, no, de eso va. Incluso podemos empezar hasta antes del nombre. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo un podcast? Santiago, ¿de dónde nace la idea? Pues bueno, sabes que nace la idea de el año pasado hicimos el primer foro de empresas socialmente comprometidas en Manos Unidas, que la verdad es que fue una primera experiencia interesante, donde congregamos a un grupo de empresarios y de personas interesadas en el tema, y creo que fue bastante bien. Y bueno, pues ahí empezamos a movernos en algún medio de comunicación, hicimos una entrevista en Onda Cero y nos vimos cómodos y la verdad es que nos gustó el tema y dijimos, oye, ¿y esto por qué no lo podemos hacer de forma continuada? ¿Por qué no podemos hablar sobre todo esto? Claro. Y me parece importante. Yo creo que hay podcasts de todo tipo. No sé cuántos podcasts habrá que hablen de iniciativas solidarias, pero me parece muy interesante el transmitir a la gente esa necesidad y esa importancia de ser donantes de tiempo, ya no solamente de dinero, sino de tiempo. Y además ahora recientemente hemos pasado una desgracia importante en Valencia con el tema de la pandemia y hemos visto cómo la gente se ha movilizado y cómo la gente, los voluntarios han salido a la calle a hacer lo que cada uno podía. Y yo creo que es importante contagiar eso y que cada uno cuente un poco desde su punto de vista qué hace o qué puede hacer por mejorar la sociedad. Y lo que nos une al final, o lo que nos llevó a tomar esta iniciativa, fue esa entrevista en la radio que dijimos, oye, estaría bien contar y hablar sobre esto de forma continuada y hacerlo extensivo y que llegue a cuanta más gente mejor, no sé. Sí, ¿no? Y lo bonito de esto es que de alguna manera, Santiago, y es lo que queremos transmitir, es que estamos aquí dedicando un tiempo valioso que se lo estamos quitando como siempre a nuestro trabajo, a nuestras familias. Eh, a mí me gusta una frase que dice que el tiempo es el recurso más valioso que tiene un ser humano porque es lo único que no podemos ni comprar ni reproducir, ¿no? Eh, y es lo más igualitario que existe en el mundo porque desde la persona con más dinero hasta la persona con menos recursos económicos, todos disponemos de las mismas 24 horas y poder dedicar esta parte de nuestro tiempo voluntario para algo que nos apasiona, que nos gusta, que bueno, y hay de alguna manera, como dices tú, cientos de podcasts, no sé igual tampoco cuántos se dediquen a hablar de temas sociales, pero sí de alguna manera queremos transmitir esto que nos apasiona, que es simplemente eso, contagiar el tema de hacer las cosas bien, porque yo decía, yo estudiaba con un amigo en una iniciativa social que lancé, una aplicación que era para conectar a fundaciones y organizaciones sociales con personas y empresas que querían donar su tiempo, su dinero, y al final, con todo el trabajo que hicimos de estudio, nos dimos cuenta que el ayudar, Santiago, está inherente al 100% de los seres humanos. Uh-huh. Todos los seres humanos, desde el más santo hasta el delincuente, si le da la oportunidad de ayudar, lo va a hacer. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no ayuda? Uh-huh. Lo primero es porque no sabe por dónde empezar. Correcto. Bueno, ¿con quién me siento más cómodo ayudando? ¿A los animalitos, al medio ambiente, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, etcétera? Las necesidades de ayuda son infinitas. Las capacidades de ayuda son finitas. Entonces, la segunda razón es porque muchas personas, Santiago, creen que lo único que puedes donar es dinero. Correcto. Y resulta que no Es tienen un error. claro Uh-huh. que el recurso más valioso que tiene un ser humano es su tiempo. Y hay muchas organizaciones sociales que sí, un poco más de dinero les vendría bien, pero que tiempo voluntario les viene aún mejor. Correcto. Y la tercera razón
Santiago, es porque muchas veces no hay una retroalimentación positiva de eso que han donado, su tiempo, su dinero. Es decir, no hay como una transparencia desde el punto de vista comunicacional de qué se hizo con ese dinero y con ese tiempo. Entonces creo que una de las cosas más bonitas por la cual tanto tú como yo nos sentimos atraídos al mundo social en general y a Manos Unidas en particular es que te ayuda a ver de manera clara a dónde va el dinero. Ujú. Que se use de manera eficiente. Probablemente de las organizaciones más eficientes en el mundo en el uso del dinero. Correcto. Que te demuestra que puedes donar el dinero y que también puedes donar tu tiempo y que ambos son apreciados de manera espectacular tanto por el resto de voluntarios locos como nosotros que estamos allí, como por todas aquellas comunidades a las cuales beneficiamos, ¿no? Entonces, qué bonito poder encontrarnos haciendo algo que nos gusta, intentando contagiar esa solidaridad a los demás y sobre todo haciendo protagonistas a personas que hacen de este un mundo mejor. Sí, yo creo que has dicho dos palabras clave que son muy importantes en todo esto, en esta ecuación, que son tiempo y dinero. Desgraciadamente el dinero, que es una cosa de la que nadie quiere nunca hablar, pero es necesaria, porque si queremos mejorar la vida de muchas personas, al final hace falta dinero. El tiempo es importante, pero realmente para poder construir hospitales, colegios, abastecer de agua, en fin, ayudar a la gente al final hace falta dinero, mucho dinero, desgraciadamente. Para eso todavía queda mucho trabajo por recorrer. Ojalá llegara un día en el que las ONGs no fueran necesarias y pudiera haber un mundo en el que no existieran ONGs. Eso sería una utopía. No lo había pensado, sí, pero tienes razón. Pero ojalá llegara un día en el que no fuéramos necesarios ni Manos Unidas, ni Cáritas, ni ninguna ONG, ni Cruz Roja. Pero bueno, desgraciadamente esto creo que no lo veremos ni tú ni yo y es imposible. Y así que tenemos que seguir de alguna forma trabajando para que la gente se implique en proyectos solidarios, aporte su tiempo y su dinero. Pero la parte del tiempo es muy importante. Es decir, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿qué te aporta a ti colaborar o ser voluntario en una ONG? ¿Te lo preguntaron? Sí, me lo preguntaron. Wow. Y la respuesta es muy sencilla. A mí me da vida. Quiere decir, mi vida es una vida plena. Es decir, tengo familia, trabajo, amigos, encantado, no tengo ningún problema. Pero cuando me meto dentro del mundo del voluntariado, es como que me aporta... fíjate tú que a mis 58 años es algo que me sigue ilusionando como si fuera un chiquillo. Esas cosas que te siguen haciendo vibrar por dentro. Es decir, estoy haciendo algo, donando parte de mi tiempo para intentar mejorar la vida de algunas personas. Y yo creo que al final, si somos capaces de trasladar eso al resto del mundo y que la gente lo entienda y lo vea, y yo creo que la gente lo sabe y lo vive, pero de alguna forma a veces nos hace falta todo ese pequeño empujón, esa chispa, Entonces, eso es importante. Ese contagiar. Correcto, ese contagiar que estamos hablando. Y está claro que si habláramos solo nosotros de esto sería muy aburrido. Y por eso es muy importante. Aunque nos encante, pudiéramos pasar días aquí hablando de esto. Al final se acabarían cansando de escucharnos. Pero sí que es importante que hagamos a la gente ver que aparte de dos locos como nosotros, hay muchos más locos en este mundo, locos, locas, de todo tipo, dispuestos a hacer cada uno en su faceta y en su pequeña vida todo lo que sea posible por mejorar su entorno social. Y esa parte es muy importante. Y luego ya te digo, y yo insisto, y siempre ya sabes que soy muy pro Manos Unidas, que al final es la ONG que nos trae aquí, que también creo que es importante visibilizar el trabajo que se hace, porque tenemos un reto difícil, y tú lo sabes. Sí. Manos Unidas es una ONG que tiene proyectos en más de 55 países. Uh-huh. El año pasado creo que fueron unos 500 y pico proyectos, pero siempre en países del sur. Y sabes que uno de los problemas que tenemos nosotros como voluntarios cuando salimos a intentar recaudar fondos para nuestra querida ONG es siempre el mismo, y es que al no trabajar con proyectos locales, pues esto es una cosa que nos dificulta bastante la función. Entonces es como que mucha gente sabe quiénes somos, nos conoce, pero de alguna forma no sabe exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo sí que creo que aparte de visibilizar el trabajo de mucha gente, también tenemos que visibilizar el trabajo de Manos Unidas, porque está más allá de nuestras fronteras y al final es algo que aquí es difícil de apreciar y de ver, ¿no? Es importante. Sí, es un poco más difícil y eso forma parte, digamos,
Santiago, de la esencia del ser humano, ¿no? Es como cuando ocurren tragedias donde mueren personas, no, lo sentimos más cercano y nos pega más cuando lo tenemos más cerca, Correcto. ¿no? Como el caso de lo que pasó aquí en Valencia de la Dana, en lo cual todos nos vimos afectados, aunque no fuera a nosotros particularmente desde el punto de vista de familiares o amigos o negocios o bienes materiales, pero como lo tenemos tan cerca, lo sentimos más nuestro. En el caso del mundo social ocurre un poco igual. Incluso a nosotros se nos hace a veces complicado, Santiago, ir a las empresas a pedirles apoyo económico, porque muchas incluso dentro de sus políticas, sus estatutos, lo que tiene que ver con la parte social, dicen, bueno, sí, apoyamos y ayudamos a eh, necesidades, pero que estén aquí localmente, porque también es como también más fácil auditarlo, es más fácil controlarlo, es más fácil poder medir lo que se está haciendo. De allí que, bueno, esa labor de pico y pala, como dices tú, de ponernos ahí y darle y ser consistente y persistente en ese mensaje de lo que vamos haciendo en Manos Unidas. Pero trayéndonos nuevamente al podcast, ¿qué crees tú que tenemos que hacer para que esto sea exitoso? Porque lo que no queremos, aunque nos la estamos pasando súper bien, pero que este mensaje se quede aquí, ¿no? Y que nos escuchemos nosotros cuando lo veamos ya editado, sino que el mensaje llegue y podamos lograr el objetivo. El objetivo al final es contagiar esa solidaridad. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer, Santiago? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú? Pues creo que en parte, realmente, aparte de intentar hacer algo que sea medianamente ameno y atractivo, lo que sí que tenemos que traer a gente que realmente nos aporte sus vivencias y nos enriquezca también. Yo creo que todos vamos a aprender de todo esto. Es decir, nosotros vamos a intentar enseñar a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero también queremos que la gente nos enseñe lo que hace y cómo lo hace. Y al final, de alguna forma, eso genera cierta simbiosis y es importante que busquemos a gente que de verdad esté haciendo cosas, pero no estoy hablando de gente que tenga que ser necesariamente importante, que también... todo tipo de personas, es decir, hay veces, de hecho, volviendo al tema de la Dana, lo hemos visto, a veces pequeñas iniciativas, personas que se han lanzado desde su pequeño lugar a tener iniciativas que al final han podido solucionar directamente la vida de muchas personas, que me parece muy importante. Entonces yo creo que tenemos que ser ahora mismo como esponjas e intentar rodearnos de toda esa gente que tenga cosas enriquecedoras que aportar. Y luego, evidentemente, tendremos que darle una buena difusión en redes sociales. Y lo que sí que es cierto, y esto es un tema que también hay que hablar, y volvemos a hablar de dinero, y es que tendremos que ver el coste que esto tiene y habrá que buscar patrocinadores. Porque Claro. nos va a hacer falta posiblemente, no creo que nos resulte fácil, pero hay que intentarlo. Claro, porque también queremos recaudar fondos a través del podcast Claro. para donarlos a Manos Unidas. Es decir, que desde el punto de vista del costo nos cueste lo menos posible. Por ejemplo, tenemos la dicha de estar en este espacio Que nos han cedido. de Terminal Hub, gracias a mi amiga Paloma que nos han cedido, que lo agradecemos enormemente. Los siguientes episodios también los vamos a grabar en un espacio del Ayuntamiento de Valencia que también nos han cedido. Y bueno, lo que estamos buscando es eso, que nos cueste lo menos posible. Tenemos a nuestro amigo Vlad y su esposa que nos han ayudado en todo lo que es la parte técnica, estos micrófonos, esto tiene un costo, todas las luces, las cámaras, etcétera, la edición que esto va a tener. ¿Para qué? Para que todos esos patrocinantes que finalmente consigamos, ese dinero vaya íntegro a Manos Unidas y que, como ya hablábamos, más del 90% de eso que recaudemos vaya directamente a esos casi 550 proyectos, ¿no? Sí, yo creo que un poco la combinación de ambas cosas es hacer un trabajo profesional donde haya una buena, evidentemente, un buen trabajo de edición, es decir, que sea un podcast atractivo, bien hecho, con calidad, donde a la vez el contenido también sea un contenido interesante y, por supuesto, tenemos que intentar que sea un podcast productivo y sostenible, es decir, que esto no nos puede ni nos debe costar dinero porque somos una ONG y estamos, desgraciadamente, no estamos para gastar, sino para donar. Y entonces lo que tenemos que intentar que sea lo más sostenible posible y
buscar patrocinadores con los cuales podamos cubrir gastos y evidentemente también que nos quede algo para poder aportar a nuestra querida ONG y que podamos ayudar también con todo eso. Entonces sí que ahí tenemos que hacer un buen encaje de bolillos, como decía mi abuela, y bueno, pues hay que jugar un poco con todas las bazas. Y va a depender de nosotros, va a depender de que realmente nosotros nos pongamos las pilas y intentemos estar a la altura y hagamos un producto realmente atractivo e interesante. Yo creo que está bien o sea, esto estaría chulo poder hacerlo en un espacio de televisión o de radio, pero eso cuesta una fortuna que no está a nuestro alcance. Así que tenemos que intentar empezar desde abajo, pequeñito, pequeñito, e intentar que sea un proyecto que vaya haciéndose grande, porque yo creo que sinceramente creo que es necesario. O sea, me parece que no sé exactamente ahora mismo el hueco que hay cubierto en el mercado de temas solidarios. Yo sé que hay muchas iniciativas y mucha gente que se mueve en este ámbito, pero yo creo que es importante que hagamos también esta función nosotros y que intentemos llegar a cuanta más gente mejor. Yo creo que ahí tenemos una tarea. Este 2025 tenemos un reto importante con este tema y tenemos que darle fuerte. Bueno, hay unas expectativas muy altas de todo el resto de voluntarios de Manos Unidas de esto que estamos haciendo. Pero yo estoy seguro que va a salir bien, y va a salir bien, Santiago, porque lo estamos haciendo desde el corazón. Y cuando tú lo haces desde el corazón, desde el amor, desde las ganas de aportar y de sumar, al final sale bien. Mencionabas algo muy importante que es algo que podamos aprender, ¿no? De esas personas que traigamos al podcast y que nos puedan brindar un poco de sus experiencias. Correcto. Estos voluntarios, estas fundaciones, estos empresarios que de alguna manera destinan una parte de su tiempo y de sus recursos, estos líderes políticos que de alguna manera también están promoviendo al tercer sector. Y decía un amigo mío que me encanta esta frase, que es que donde uno enseña y uno aprende, todos enseñan y todos aprenden. Claro. ¿No? Poder compartir este espacio con estas personas de las cuales uno aprende tanto, que nosotros podamos darle algo también, que en la medida que vaya creciendo esa base de personas que estén escuchando esas loqueras que nosotros queremos contar con estos invitados o invitadas, también vayamos pudiendo interactuar con ese público que nos vaya viendo en YouTube o que nos vaya escuchando en Spotify o en las diferentes plataformas donde vamos a estar subiendo el podcast, y podamos incluso nutrirnos también de ese valor que esas personas que nos estén escuchando, esas historias que no conocemos. Porque la idea también es eso, queremos contar historias que no se conocen, ¿no? Para darle nuevamente voces a personas que están tomando acción por la solidaridad. Uh-huh. Y yo creo que al final eso, que sea un podcast cercano, donde tú te sientas identificado. Y como te mencionaba hace un rato, Santiago, también la constancia. Uh-huh. Esto es un camino que comienza, nos tenemos un cariño importante los dos. Lo bonito es cuando haces algo y nos quitamos de por medio, digamos, la presión en el mundo de los negocios, de una sociedad donde la empresa tiene que rendir. Queremos que esto sea rentable, como tú dices, para que podamos todo lo que aquí se recaude ir a nuestra querida fundación, pero lo más bonito es que lo hacemos por amor y porque queremos, y si lo hacemos de manera constante, al final esto va a salir bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el secreto va a estar ahí. El secreto va a estar y todos sabemos que, primero, ni tú ni yo somos profesionales de la comunicación. Eso que quede claro, que nadie tenga ningún tipo de duda. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y sabemos que al principio nos escuchará poca gente, pero bueno, vamos a tener que hacer un trabajo de difusión importante, moverlo en redes sociales, subiremos al canal de YouTube de Manos Unidas, en fin, intentaremos ver de qué forma le podemos intentar dar un empujón, porque yo creo que hay mucho trabajo por hacer y es muy interesante, y a mí sinceramente es una cosa que me ilusiona mucho y creo que tiene un largo recorrido, y si nosotros de verdad nos empeñamos a fondo es un tema que lo podemos sacar adelante. Al final, la forma de hacerlo, tú y yo sabes que tenemos los dos bastante trabajo, tenemos que ver cómo lo podemos compaginar, tampoco hace falta que estemos los dos, es decir, puedes hacer tú uno, yo otro, quiero decir que en ese aspecto no hay ningún problema,
Pero lo importante es tener siempre, de alguna forma, una lista de invitados que sea rica, que sea interesante y que puedan aportar cosas y que puedan contar cosas. Y luego, aparte, lo que estábamos hablando antes, y si en cada podcast dejamos un poco ese granito de arena de visibilizar también el trabajo de Manos Unidas, etcétera, al final podemos hacer un mix interesante. Incluso hay una parte que me gustaría que podía ser lúdico, informativa. Por lo que estábamos hablando antes, y vuelvo al tema de las ONGs que solamente colaboran con proyectos locales, a mí es un tema que de alguna forma a veces me duele un poco, y voy a decir una cosa que a lo mejor puede ser políticamente incorrecta, y es que tú sabes que hay muchas ONGs trabajando aquí, hay mucha necesidad en nuestra ciudad, en nuestro país, en Europa, etcétera, etcétera, y es verdad, y hay mucha necesidad que cubrir, y hay muchas ONGs trabajando que lo hacen muy bien. Pero también es verdad que Manos Unidas, sabes que trabaja allí donde muchos no llegan, en Así países es. que prácticamente ni se conocen porque no son ni siquiera noticia en medios de comunicación. Así es. Y sí que hay una cosa que me gustaría que también le diéramos importancia, es visibilizar esos países que nunca salen en las noticias, que están en el cono sur de África, en Latinoamérica, en India, etcétera, y que nunca son noticia, porque parece como que nos importa poco lo que pase allí. Claro. Al final... Lo tenemos más lejos y no nos toca la piel. Vale, no nos toca la piel, pero son gente que desgraciadamente vive en estado de emergencia 24/7. 24/7, es así, hermano. Gente que no tiene luz, agua potable, que no tiene a veces acceso al trabajo, en fin. Lo que damos aquí por sentado. Lo que damos aquí por sentado, correcto. O sea, que tú sabes que te levantas por la mañana, abres el grifo, tienes agua caliente, enchufas la luz, tienes luz, etcétera. Y hay gente que desgraciadamente vive en condiciones precarias toda su vida. Y me parece importante. Y súmale a eso violencia, guerras, etcétera, ¿no? En su día a día. Correcto. Entonces, me parece importante de alguna forma poner voz también a esa gente y a su forma de vida, para que la gente entienda que sí, que aquí hay necesidades y hay cosas que tenemos que solucionar, por supuesto, pero allí también las hay, y desgraciadamente ni sus gobiernos a veces están por la labor de hacer ese trabajo, y además muchas ONGs no llegan tan lejos donde a lo mejor llegamos nosotros en nuestra tarea. Entonces, a mí sí que me gustaría que en cada episodio intentáramos, en la medida de lo posible, dar alguna pincelada de esos 55, 60 países en los cuales estamos nosotros trabajando, para que la gente por lo menos les ponga nombre, les ponga cara, les ponga voz y sepa un poco qué son, en qué condiciones viven, etcétera, etcétera, para que conozcamos también otras realidades. Es decir, que no solamente contemos iniciativas solidarias, sino que además también informemos que el mundo es algo muy extenso, muy amplio, y que va más allá de este lugar tan maravilloso en el que vivimos, que es Y privilegiado. un lujo, correcto. Que no está. Yo a veces, sí, lo he pensado muchas veces, es decir, yo doy gracias, es decir, por haber nacido en la cara amable del mundo. Porque ten en cuenta que uno no decide dónde nace. Claro. Entonces, yo creo que hemos tenido la gran fortuna de nacer en un lugar privilegiado, y eso es un lujo. Es así. Y de alguna forma, a veces tengo la sensación de que estamos un poco en deuda con Yo estoy de acuerdo contigo en eso. aquellos que Sí. no han tenido esa fortuna de vivir o de nacer en lugares como nosotros. Y a veces me he llegado a plantear qué sería de mi vida si yo hubiera nacido en cualquier país remoto con unas condiciones que evidentemente no son las que tengo, ¿no? 100% de acuerdo. Y eso es lo que hace que a veces te muevas y digas, oye, esto hay que intentarlo por lo menos, y hay que hacerlo. Sí, si me preguntase, Santiago, ¿cuál es el fin último para mí y qué querría yo que sucediera con el podcast? Es de alguna manera dejar un legado. Correcto. Yo creo que nuestro deber será cumplido si pronto ya no estamos tú y yo aquí, sino que pueda estar tu hija, Ojalá. o mi hijo, o cualquier otro que de alguna manera quiera sumarse a esta locura de darle voz a esas personas que están tomando la iniciativa de hacer de este un mundo mejor. Yo como extranjero, aún hoy en día, después de casi 5 años viviendo aquí en Valencia, se lo digo a mis hijos, somos súper privilegiados, tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas por vivir en un sitio que ya ha sido nombrado 3 años como el mejor lugar del mundo para vivir por expatriados, precisamente, que evalúan todas las maravillas que tiene esta ciudad.
Hay gente que sueña toda su vida con venir a este sitio de vacaciones y nosotros tenemos el privilegio de venir para acá. Entonces, esto me lleva a precisamente lo que tú acabas de decir, Santiago, bueno, estamos en deuda con aquellos que no tienen ese privilegio y lo mínimo que podemos hacer es de alguna manera dedicar una parte de nuestro tiempo, que es nuestro recurso más valioso, y los recursos económicos que podamos, correcto, a todas esas iniciativas que de alguna manera puedan hacerle la vida mejor a las personas que lo están pasando mal. Tú sabes que me gustaría, Santiago, en los otros episodios, que queremos hacer como una ronda de preguntas así rápidas, ¿no? Claro. Y me gustaría hacértelas a ti. Bien, vale, pregunta. Como te digo una palabra y lo primero que se te viene a la cabeza. Una comida. La paella valenciana, por supuesto, estamos en Valencia. Por si alguien no lo sabe, estamos en Valencia. La paella valenciana, y además te diré más, la paella valenciana hecha en casa. Okay. O sea, ojo al dato, y perdón por los restaurantes, restauradores, etcétera, que hacen paellas buenísimas, pero la paella de madre es la mejor comida que te puedas comer. Una buena paella valenciana hecha en casa por tu madre, a la leña si puede ser, eso es mano de santo. Siempre, todos mis amigos valencianos siempre me dicen, no, es que la mejor paella que te va a comer es la que yo te voy a hacer en mi casa. Es cierto. Bueno, ¿O yo o mi madre? Bueno, y ahora dime tú, tu comida. Mi comida. Porque tú eres, y explícalo para quien no te Sí, conoce. venezolano, pero bueno, ya español también. Correcto. Y me siento como un valenciano más, amante de esta tierra de la terreta. Mi comida, bueno, el plato típico venezolano, la arepa. La arepa que al final es para todos los gustos y colores, que es como un pancito hecho de harina de maíz precocido y lo rellenas a tu gusto con lo que quieras. Eso forma parte de, digamos, de la seña de identidad de Venezuela. Pues ya sabes que tenemos pendiente una cita para que yo te haga una paella y tú me hagas arepas. Listo. Vale. Eso es un trato. Segunda pregunta. Un libro. Novela negra en general, Dashiell Hammett, clásicos de toda la vida. O sea, no sé por qué siempre me ha gustado y vamos, sigue siendo mi vida mi lectura de referencia en general. Excelente. Yo, un libro que a mí me marcó, y porque estoy obsesionado con el mundo del emprendimiento, Padre Rico, Padre Pobre. No lo conozco. De Robert Kiyosaki. Es un libro que de alguna manera lo que te enseña es la diferencia entre tener un trabajo y tener un negocio. Uh-huh. Y el negocio es aquel que produce, tú estés o no estés, y el trabajo es aquel que si tú no estás, no produce. Entonces hay muchos que somos empresarios, pero que si no estamos, esa empresa no produce. Y eso, que tengas activos que te produzcan ingresos y no activos que te produzcan egresos, ¿no? Por lo menos esos activos que están ahí en el agua, esos producen egresos y bastante. Pues lo buscaré para leerlo. Lo buscaré para leerlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Una frase. Una frase, pues me quedo con la de contagiemos solidaridad para hacer un mundo mejor, porque de verdad que me parece que es un tema que necesitamos hacerlo. Es decir, al final tú sabes esta teoría de que para cambiar el mundo tengo que cambiar el entorno que me rodea. Es decir, yo no puedo cambiar el mundo más allá de mi círculo, pero si yo consigo que el entorno que me rodea mejore y a la vez eso se va contagiando y se va ampliando el círculo, conseguiremos hacer de este mundo un lugar mucho más bonito. Claro. Entonces, contagiemos solidaridad de verdad para hacer de este mundo un lugar más bonito y más habitable y más digno, del que nos podamos sentir orgullosos. Así es. Tu frase. Bueno, mi padre siempre me enseñó, Santiago, que el que hace las cosas bien, todo le sale bien. Eso lo que quiere decir es que cuando tú obras de buen corazón, haces las cosas desde el amor, al final en una se gana y en otra se aprende. Uh-huh. Pero siempre va a salir todo bien porque lo haces desde el amor, como esto que estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo desde el amor, lo estamos haciendo porque queremos sumar, porque queremos aportar, porque nos sentimos en deuda con el mundo por el privilegio que tenemos de vivir aquí, de estar aquí, de tener un trabajo, de tener salud, de tener la familia que tenemos. Entonces, eso, el que hace las cosas bien, todo le sale bien, porque los buenos somos más. Tú sabes que para muchas
personas, el amor o la palabra amor queda como algo muy cursi, pero realmente en el fondo este mundo sin amor no se movería ni funcionaría y desgraciadamente hace falta sembrar mucho amor en este mundo para que este mundo sea mejor, porque hay demasiada gente desalmada, aunque sí que es verdad que, como tú dices, los buenos somos más. Los buenos somos más, hermano. Y al final hay algo que, así como te decía hace un rato, y con esto vamos cerrando, y es que así como en todos los seres humanos está inherente la capacidad y el deseo de ayudar, en todos los seres humanos está la capacidad de dar amor y la necesidad de recibirlo. Correcto. Todo el que te diga lo contrario se está engañando a sí mismo. Uh-huh. Entonces, cuando estamos rodeados de amor, de gente que queremos, que apreciamos, como yo te quiero y te aprecio a ti, hermano, igual que a Vlad y que a Miquela, y que el resto de nuestros compañeros como Vicente, Enrique, en el departamento de empresa, el resto de voluntarios en Manos Unidas, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, al final nos sentimos personas más plenas. Uh-huh. El que lo vea como cursilería, si se lo preguntas ahí en una esquinita por allá, te va a decir que también quiere amor. Cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, nosotros Así creo es. que sabemos lo que tenemos que hacer. Así lo tenemos es, bastante hermano. claro. ¿Alguna cosa más? Bueno, ¿Lo tenemos claro o no? Que este sea el principio y el primero de un camino bonito que al final nos permita dejar un legado y que podamos contagiar la solidaridad porque los buenos somos más. Espero que sea así, Álvaro. Nos ha faltado la botella de cava para brindar, pero bueno, da igual. A la próxima. Así que Salud. Esperemos que sea el primero de muchos podcasts Así es. y que realmente al final consigamos ese objetivo que tenemos y lleguemos a, por lo menos, a cuanta más gente mejor para que esa semilla y ese mensaje vaya calando y de alguna forma vaya dando su fruto. Así que gracias, Álvaro. A ti, hermano. Y por un 2025 lleno de trabajo y de voluntariado y de solidaridad y de mucho amor, por supuesto. Así es, hermano. Que Eso. así sea. Te quiero, compañero. Así es. Gracias. Igual, hermano. Vlad, gracias por todo. Gracias. Muy bien.